Esta mañana nos acompaña también Martín Blasco. Martín Blasco nació en Buenos Aires en 1976, estudió dirección y guión de cine, trabajó en diferentes programas de televisión como guionista y productor. Su primer libro infantil fue Maxi Marote. Luego vinieron 5 problemas para Don Caracol, En la línea recta, Los extrañamientos, La oscuridad de los colores y La estación de los espejos, entre muchos otros. Su obra ha ganado varios premios internacionales y algunos de sus libros se encuentran traducidos al alemán, al francés y al portugués. Démosle la bienvenida a Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por esta invitación. Yo pensé en hablarles un poco de literatura juvenil, específicamente de juvenil, porque suele quedar ahí medio colgada, ¿no? Siempre es Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, y hablamos de la infancia y juvenil, queda medio ahí. Además es una literatura, bueno, como el adolescente, ¿no? Que está a mitad de camino, que le cambia la voz, que quiere ser maduro y de golpe no. O sea, es una literatura que de golpe, hay novelas juveniles que pasan por adultos, que es difícil de diferenciarlas de una novela para adultos, y hay otras que son más infantiles. Entonces, voy a empezar un poquito con la historia, para mí, de la literatura juvenil, porque acá hay algo muy particular y muy interesante. Es fácil encontrar ejemplos de literatura infantil en todas partes del mundo, yendo muy atrás en el tiempo. Los cuentos de hadas, las fábulas, en todos los pueblos uno puede encontrar literatura infantil. Sin embargo, no es tan sencillo encontrar literatura juvenil yendo para atrás en los siglos, por una razón muy simple. La idea de juventud es nueva. Antes no existían los jóvenes, se pasaba de niño a adulto. La idea del adolescente es bastante reciente y por tanto la literatura juvenil también es algo nuevo dentro de la literatura. Pero a mí me gusta imaginar una fecha, un inicio. Estoy seguro, no soy un especialista ni un historiador, es probable que haya ejemplos anteriores, pero yo pongo como inicio La isla del tesoro de Stevenson. Por una anécdota que leí, les la voy a contar, es breve. Resulta que en ese momento tenemos a Stevenson, quizás el primer caso de bestseller de la historia, el primer escritor muy popular y muy leído por el pueblo. Y por otro lado estaba Henry James, un escritor todo lo contrario, un académico, un escritor intelectual, muy valorado por los críticos, pero no tan leído. Henry James publica en el diario una crítica donde destroza a todos los escritores de su época. Va uno por este es malo por esto no me gusta por esto no me gusta por esto. Y cuando llega Stevenson, al revés lo defiende, para ser un escritor popular, dice, y Stevenson escribe muy, muy bien. Y es increíble lo que logró interesando a los niños con esta historia que no tiene nada que ver con ellos, como es una historia de piratas. Y esto, aunque fue un elogio, a Stevenson no le gustó nada. Entonces Stevenson escribió una carta al diario donde dijo, querido Henry James, si usted piensa que ser pirata no tiene nada que ver con ser niño, entonces nunca fue niño. De esta primera introducción medio picante entre los dos surgió una amistad. Y hoy se pueden leer las cartas que se mandaban, porque Stevenson viajaba mucho, entonces Henry James le mandaba cartas. Y en una de ellas le pregunta, ¿cómo se le ocurrió la isla del tesoro? Y Stevenson dice, que faltan libros para los chicos que ya son suficientemente grandes como para leer una novela más compleja, pero que un poco todavía son niños y quieren aventuras. Para mí ahí está definiendo lo que va a ser la literatura juvenil. Así que, sobre todo me interesa ponerle una fecha, porque me pasó en una de estas charlas que alguien dijo, la literatura juvenil es un invento del mercado. O sea, estaría la literatura infantil, que es real, estaría la literatura de adultos, que es real, y el juvenil es un invento del mercado. Lo cual es una pavada, porque el mercado no inventa nada. El mercado no inventa los vampiros, no inventó los vampiros, no inventa la distopía. Siempre hay un escritor detrás, y en todo caso el mercado mercantiliza, que eso es lo que hace. Entonces me parece importante hacerle un abolengo, como decís vos de mis zapatillas que tienen abolengo, me carga porque vienen con otras zapatillas muy viejas, hacerle un abolengo a la literatura juvenil. Desde entonces la literatura juvenil evolucionó al punto de que hoy tenemos colecciones especializadas y escritores, como es mi caso, que nos dedicamos exclusivamente a escribir para jóvenes.
y les voy a contar un poquitito cómo llegué yo a escribir para jóvenes, porque me parece que tiene que ver, no es que sea importante, y además soy argentino, un argentino que no termina hablando de sí mismo sería traicionar la fama que nos hemos hecho en el mundo. Todos esperan eso de nosotros, así que les voy a hablar de mí. Yo escribo desde chiquito, me gusta mucho escribir. Cuando tenía 12 años creo que empecé a publicar las primeras cosas en la revista de mi barrio, que era una revista, una fotocopia. Después de adolescente pasé a escribir canciones, porque me gustaba la música. Después estudié cine, como dice ahí, y me la pasé escribiendo guiones que no leyó nunca nadie, porque hacer cine en nuestros países es muy difícil. Después empecé a trabajar en televisión, como dice también ahí, pero de productor, o sea, corriendo de acá para allá, llevando equipos, trabajando en programas de cocina, de política, de cualquier cosa. Y mientras tanto yo escribía pilotos para series que nadie leía. Tenía amigos actores y entonces dije, bueno, hagamos una obra de teatro, y escribía obras de teatro que nadie leía. Tenía amigos dibujantes y decía, bueno, hagamos una historieta, y nadie la leía. Y así hasta cumplir los 30, yo ya era padre, nos agarró una de estas tantas crisis económicas que también son muy común en nuestro continente. Estaba sin trabajo en televisión y iba mucho a la biblioteca pública. Y en la biblioteca pública fui a elegir libros para mi hijo y terminé saliendo con un montón de novelas juveniles, aunque no tenía ni un año, pobre chico, pero eran para mí. Y las llevé porque me gustaron las tapas, me gustaron que eran historias de ciencia ficción, de terror, de suspenso. Y cuando las empecé a leer quedé fascinado, porque me di cuenta no solo que era muy buena literatura, sino que iba contra todos los prejuicios de lo que yo pensaba que era la literatura juvenil. Por ejemplo, había muchas novelas, entre ellas de Sergio Aguirre, que está estos días acá, como La venganza de la vaca, o como por ejemplo Los vecinos mueren en las novelas sin jóvenes. O sea, ni siquiera era obligatorio que en una novela juvenil hubiera jóvenes. Una buena historia de ciencia ficción puede ser para jóvenes totalmente, o una buena historia de terror o de suspenso. Entonces lo que hice fue buscar todo mi archivo de cosas, todas mis obras de teatro, mis pilotos, mis guiones de cine, todo mi fracaso tras fracaso, y se convirtieron en los libros que hoy publico. Esa es mi historia. Entonces, ¿qué es la literatura juvenil? Acá cito también, como citó el compañero, a Rodari. Sino Rodari, cuando le preguntaron qué es la literatura infantil, dijo, literatura infantil es todo lo que lea un chico. Y es una gran definición. Y literatura juvenil es todo lo que lea un chico, todo lo que lea un joven. Puede ser en un momento dado incluso Rayuela o Pedro Páramo o los cuentos de Cortázar, que también son literatura juvenil en el momento que un joven lo está leyendo. Y si bien creo que no hay ninguna característica, con el tiempo, ya hace muchos años que me dedico a esto, y con el tiempo, y de ir a colegios y de tratar con chicos, creo que sí hay una por lo menos, una definición posible. Y acá también, esto entre paréntesis, porque cuando uno pone definiciones se puede equivocar, ¿no? Porque que a mí me funcione algo no quiere decir que a los demás. Es muy difícil dar definiciones en literatura. Pero para mí la definición es esta. Somos una puerta a la literatura. Lo mejor que puede pasar es que un chico que lea nuestros libros después lea otros y de que después se convierta en lector. Y eso no es poco, digamos, y no es poco más hoy en día, porque cuando yo me inicié como lector y cuando muchos de nosotros nos iniciamos como lectores, nos iniciábamos como lectores por el aburrimiento. Vos estabas en tu casa, no tenías nada que hacer y agarrabas un libro y te gustaba y te enganchaba y después te agarraba otro y te convertías en lector y después lo disfrutabas. Hoy tenemos que escribir para chicos que tienen un celular en el bolsillo, que tienen acceso a todo el entretenimiento del mundo todo el tiempo. No hay tiempo muerto hoy. El tiempo muerto desapareció. Entonces, con más razón, la literatura necesita puertas. No importa la edad que tenga el lector, no importa si después va a tener 15 o 45. Necesitamos esa tradición que para mí es Stevenson, es Verne, es Bradbury, es Cortázar, de una literatura que se acerque al lector y lo invite a entrar. Para mí eso sería la literatura juvenil. Gracias.